Bienvenidos al personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Este programa se origina en Melodía Estéreo 730M y en www.cadenamelodía.com. Soy Gerardo Páez Mejía, saludándoles desde la capital de la República. Nuestra invitada el día de hoy en el personaje líder de la semana es la doctora Clara Rojas, actual representante a la Cámara. Doctora Clara Rojas, bienvenida al personaje líder de la semana. Bueno, mil gracias. Para mí es un gusto y un gran honor poder participar en su programa. Doctora Clara, abogada, la menor de 5 hijos del hogar. Hábleme un poco de cómo fue su vida en sus inicios. Recordemos un poco esa historia de la tradición familiar que tantos bonitos recuerdos le traen a uno. Sí, pues no, mil gracias. Realmente yo pues tenía una familia pues normal, como mucha gente vivía una vida muy tranquila, justamente por ser la única mujer, la menor de 5 hijos. Pues en términos generales pues era la niña de la casa, la consentida. Y por supuesto entenderá que aquella época pues eran unos ambientes de alguna manera más cerrados. Entonces, pues hoy, mirando hacia atrás, le doy gracias a Dios de que tuve un papá y una mamá que a pesar de esa situación supieron educarme para enfrentar la vida. Y les doy inmensas gracias porque realmente ellos siempre me dijeron que por supuesto contaba con mis hermanos, pero lo más importante era lo que yo pudiera hacer por mí misma. Se empecinaron ambos porque fuera a la universidad, porque culminara mis estudios de derecho, porque también socializara y tuviera mis propios círculos de amistades, de manera de que en algún momento, sea cualquiera la situación que se me presentase en la vida, como que yo también pudiera salir adelante. De manera que cuando estuve secuestrada, pues digamos que tuve muchos elementos de recuerdo de las enseñanzas de mis padres que me permitieron en los momentos difíciles como afrontar esa situación y luego salir adelante. Le diría que tuve una niñez tranquila y eso es lo que más me gustaría hoy brindarle a mi hijo, esa tranquilidad que yo tuve y esa posibilidad de ser niño como cualquier niño de su edad. Entonces, cuando usted me pregunta por el secuestro, yo le diría que no es un tema que yo hable diariamente en mi casa. Y no lo hago pues porque tampoco es tema para mí ya. Sí, claro. He hecho el esfuerzo enorme por pasar la página y por permitir que más bien el tema lo ponga mi niño. Claro que sí. Y eso nos ha generado una dinámica en general muy positiva de que realmente ahora es el momento de él, la posibilidad de él también adaptarse a su colegio, tener sus amiguitos, renegar con sus tareas, estar acorde con los temas de la tecnología de hoy, que eso es lo que imponen los niños. Y, y me siento muy contenta de haber llegado a este punto. Claro. Recordando, por supuesto, el gran impacto positivo que ejercieron ambos padres en mi vida, tanto mi papá, hombre, porque él tenía el gran desafío de educarme frente a unos hijos hombres, y a mi madre, que sin duda pues el país ya la conoce por su tesón y su dignidad frente a una situación tan difícil como fue afrontar mi secuestro. Doctora Clara Rojas, sin lugar a dudas, uno no quisiera recordar esos momentos como el secuestro, pero además de eso, de pronto quizás lo toquemos un poco más adelante porque estamos viviendo una época coyuntural frente a lo que es verdad, justicia, reparación, a un proceso de paz. Y usted pues es un testigo de excepción, desafortunadamente, lo debo decir, por su secuestro, pero tendrá luces muy claras que podrán enriquecer este proyecto que ojalá y se logre. La paz es muy importante para los colombianos. Pero bien, continuando con aquellos primeros años, una juventud muy diferente a la que se vive en los actuales momentos, ¿no? Las tradiciones, ese arraigo familiar. Ha cambiado la juventud, épocas diferentes. Se está perdiendo un poco esa unidad familiar que se veía en otros años anteriores. Bueno, yo destaco que en estos también se ve, pero se ha perdido un poco de eso. ¿Cómo analiza usted ese tema? Pues digamos que en nuestra época nosotros teníamos un mayor, diría yo, respeto, como se dice, por las decisiones de los padres. Yo estudié pues en un colegio de monjas, a pesar de que era muy abierto para ser de monjas, pero siempre guardábamos el mayor respeto no solo por nuestras profesoras, nuestras maestras, sino también lo que significaban el papá y la mamá y su voz y lo que las directrices que ellos nos pudieran dar. Hoy realmente la situación se mueve en otros elementos, los hijos opinan
Y si dicen que no, pues uno también tiene que respetar, Sí, ¿no? claro. Incluso a mí, yo mismo me sorprendo a veces cuando mi hijo me dice, mamá, no te quiero acompañar a alguna cosa que yo le propongo. Y no me ha tocado más remedio que aceptar su voluntad porque me parece que yo tampoco lo puedo obligar a vivir situaciones que tal vez yo de niña, pues yo no tenía opción. Yo no recuerdo que mi mamá me preguntara si había un acto familiar, ¿no? Que si quería ir o qué ropa me quería poner, ¿no? Básicamente como que había unas directrices impuestas y uno como que entendía que así era la situación. Hoy mi hijo a veces me dice, no mamá, y esta ropa no me gusta, y yo quiero escoger. Y a mí también me gusta que él empiece a desarrollar su autonomía, ¿no? Claro, Tiene claro. 10 años y me parece que eso también es parte de su autonomía y ojalá que empiece desde chiquito en la casa diciendo que le guste y que no. Eso sí, siempre le digo que las palabras mágicas, mi mamá también se lo recuerda, son por favor y gracias. Por favor y gracias, sí. Todo está muy bien dentro de esos términos. Y el respeto, sin lugar a dudas, como usted lo ha comentado. Bueno, y van pasando los años y decide usted estudiar Derecho y se inclina por la Facultad de Jurisprudencia. ¿Qué la lleva a tomar esa decisión? Pues justamente mi papá, porque fíjese que a mí me gustaba mucho en el colegio la historia, me gustaba la antropología, me gustaba la filosofía, digamos que ahí teníamos unas directrices humanistas muy fuertes, la literatura. Cuando yo le dije a mi papá que quería estudiar, me acuerdo que nos hicieron un examen de orientación en el colegio. Yo por fortuna salí muy bien en muchas áreas. Incluso hasta hubiera podido estudiar ingeniería o arquitectura, digamos que no fuera porque fuera mal en matemáticas, que me tocó escoger derecho. No, realmente me gustaban más otros temas humanistas. Entonces él me dijo, mira, yo creo que tú más bien podrías estudiar incluso administración o derecho, ¿no? Y no, papá, a mí de pronto me gustaba la administración. Y me dijo, pero es que, hija, tú debes tener en cuenta que es que el derecho te genera una doble función. Si tú después quieres estudiar otra carrera, hazlo, pero el derecho es para la vida también porque tú vas a entender las reglas de juego. Y si después quieres dedicarte a otra cosa, hazlo. Entonces a mí me pareció sano. Igual pues el que pagaba la matrícula era él. Pero un excelente asesor, porque Sí, es el derecho correcto. es una carrera maravillosa, la Sí, forma es muy como lo formador. construye a uno y en diferentes áreas, si uno no tiene un cierto conocimiento en otras carreras, pero ya el derecho siempre le da Una unas bases orientación. importantes, claro que sí. Ahora, ¿por qué la Universidad del Rosario? Mi papá en ese momento tenía la oficina en el centro. Yo recuerdo que yo presenté mi posibilidad de entrar también en la Javeriana y mi papá me decía, no, pues mejor que tú estés más cerca de los juzgados, estés cerca de mi oficina, que si necesitas un trabajo pasa a la oficina, te toma un tinto, sí, como que también Claro, compartimos eso. Entonces mi papá también me enseñó a ver el centro como un sitio amigable. Piense que yo tenía mi colegio era al norte de Bogotá y realmente para mí ir al centro era toda una aventura. Me tocaba meterme en San Victorino y sí era una faena muy fuerte porque, claro, es el impacto, ¿no? Y entonces me dijo, no, y tú puedes coger bus, eso no pasa nada. Y buset. Por fortuna que mis compañeros de la universidad, pues digamos que todos vivíamos hacia el mismo sitio y por la mañana siempre me recogía alguien. Realmente tengo que agradecer esa situación. Pero esas enseñanzas que uno reniega, porque claro, uno está acostumbrado a que el papá lo lleve al colegio, ¿no? sí, claro. Lo acompaña y cuando ya lo va soltando, mi hijita, toma y tú coges tu bus y coges tu buseta. Eso es un golpetazo duro. Yo recuerdo que para mí el primer año fue un impacto. Y fue un impacto porque yo, por supuesto, vivía en un colegio de monjas y era un espacio de 30 niñas que habíamos crecido desde el kinder hasta el bachillerato. Entonces, llegar a la universidad, a pesar de que era una universidad pues abierta, igual era un salón de 100 personas y teníamos unos profesores y era cátedra magistral. Entonces, para uno hablar en clase, déjame decirle que eso le temblaba a uno la voz. Aprender a eso, ¿cierto? Nos Claro. hablaban de los códigos y uno, pues yo no tenía conocimiento de cómo se manejaban, entonces mientras uno aprende cómo es la dinámica, y en eso cuando pasamos al segundo año, además que es el terrorismo, ¿no? Aquí Sí, solo claro. pasan unos cuantos, y efectivamente es así, el segundo año ya no éramos 100, sino éramos 40, terminando graduando de varias promociones, pero todo eso también le va a uno enseñando cosas. Yo tuve la oportunidad en el primer año, porque era buena alumna, de conseguir un empleo de medio tiempo en una importante oficina de abogados, que fue nuestro proceso de Oh, formación, excelente. que era muy importante porque tenía la mecánica de las oficinas como en los Estados Unidos. Entonces uno tenía que aprovechar el tiempo enormemente y yo creo que eso también me ayudó en mi proceso formativo. Entonces yo le diría a mi papá, el colegio, ¿sí? De monjas, porque igual trae unas enseñanzas, mi mamá, por supuesto,
Entrar a la universidad fue una gran enseñanza, además ahí la gran mayoría de profesores eran hombres, era todo un esquema diferente al que yo tenía. Vivir en el centro, la vida del centro, que yo creo que fue una cosa muy positiva. Y, y también empezar a trabajar. Entonces yo ya empecé también a ganar mi plática, si fuera poquita, pero tenía Claro. mi propio sueldo, eso me servía para comprar mis libros, comprar mi ropa. Entonces aprendí desde chiquita a ser una mujer autónoma y hasta el día de hoy sigo Claro. siendo. Y yo creo que esa fue la enseñanza más grande. Y mi mamá me apoyó, me dijo, hija, el día que tú quieras escoger unas medias que te gusten, no importa si son caras o baratas, te las compras a tu gusto. Claro que sí. Entonces uno aprende cosas, fíjese. Claro, claro, claro. Entonces, frente a aquella época, estamos hablando de, pues, de muchos años atrás, a pesar de que soy una mujer joven, Claro que sí. pues era todo una... Nosotros vivimos esa interfaz entre las mamás que estaban en la casa, a pesar de que mi mamá hacía un voluntariado de guías scouts de la Cruz Roja, sí, pero igual, pues era la esposa de mi papá, ¿sí? Claro. En cambio, pues yo ya estaba haciendo la transición a ser una mujer profesional y hacerme valer no tanto por mis papás, sino mi propia condición o mi futuro eventual marido. Y eso me generó un concepto de la vida diferente, ¿no? Todas las ramas del derecho son importantes, porque allí también juega un papel importante la interpretación, pero usted se inclinaba por alguno en particular. Digamos que a mí el tema de las ideas políticas me encantó. En la Universidad del Rosario teníamos dos años y nos ponían a leer desde los griegos, las historias de Pericles, los discursos, ¿sí? Entonces eso nos encarreta a uno enormemente. Claro, lo duro eran los códigos, ¿no? El código Sí, civil sí, y sí, los, sí. y los exámenes. Digamos que yo eso lo disfruté mucho. Disfruté también mucho economía política, filosofía del derecho, hasta cuando ya fui dividiendo y entendiendo cómo funcionaba el derecho constitucional. Ahí uno entonces aprende a entender la concepción del Estado. Tuve profesores excelentes, el profesor Sáchica, el Nemesio Camacho, Claro. en sus libros, ellos eran magistrados de la Corte, el Consejo de Estado, entonces inmediatamente se conecta uno con cómo funciona el sistema jurídico en Colombia. Y yo creo que eso sin duda es una enseñanza enorme. No sé cómo estén los actuales momentos, doctora Clara Rojas, pero pienso que desde inicios de la primaria o del bachillerato deben irse inculcando a los estudiantes lo que es la Constitución, porque esa es la base también del conocimiento de un país y cómo se mueve, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental. Yo pienso que tanto como uno lee la Biblia a veces, de vez en Sí, cuando, en la época anterior era la urbanidad de Carreño, que se perdió y debería ser también, nos daban clases de ética. Yo creo que también es importante la Constitución porque sin duda es la carta que lo mueve a uno en la ciudadanía, es saber que uno es ciudadano de obligaciones, también de derechos. Y fíjense que con mi hijito menor, a mí me sorprendió porque claro, como él me ha visto hablar y tal, un día me acuerdo que yo le dije, no hijo, ya no puedes ver televisión. Me dijo, mamá, pues yo también tengo derecho. 4 años, usted se imagina. claro. ¿Qué Y tal? entonces me encantó, ¿sí? Claro. Porque finalmente estas conversaciones, que él me diga, mamá, es que yo tengo derecho. Le dije, sí, tú tienes derecho, pero tienes también que hacer tus deberes para ganártelos. Claro, claro. Entonces empezar a demostrarle a uno a los hijos que es que también hay derechos y obligaciones y uno se relaciona en un mundo frente a ciertas bases. Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? La doctora Clara Rojas, el representante de la Cámara, es nuestra invitada en el personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Y ya ustedes se va formando en la universidad, ya van cambiando un poco los parámetros de su vida, logrando una cierta independencia, que es muy importante cuando los padres ya lo sueltan a uno y uno dice, bueno, de aquí para adelante me corresponde a mí con mayor dominio de sí mismo. ¿Cuál era su visión del país en esos momentos?
Claro, desafortunadamente en nuestro país, que es maravilloso, siempre que tengo la oportunidad de hablar de nuestra gran Colombia, pues decimos que Dios ha sido muy generoso al darnos un maravilloso territorio, dos mares, todos los pisos térmicos, gente muy buena en su gran mayoría, otros muy regularcitos, pero en fin, y eso ha sido un común denominador desafortunado con una época de violencia siempre. ¿En dónde crees que ha radicado esa violencia que vive nuestro país? ¿Por qué? Y ya más de 50 años, y si nos reportamos al siglo pasado, peor. Es que es un tema cultural también, como que no logramos pasar la página, ¿no? Como que nos cuesta enormemente reivindicar nuestra manera de pensar y de ser, ¿no? Pues claro que la protesta es valiosa, pero uno que se iba a imaginar en el caso, viviéndolo del Palacio de Justicia, que la protesta iba a llevar a esos términos, ¿no? No, fue muy duro. Lo que pasa es que yo también, en algún momento, y le agradezco a mis papás que me dijeron, por favor, vuelva. Claro. Cuando yo llegué en febrero y vi a mi profesor de casación que perdió una pierna, que se llama Humberto Murcia Valent, fue un ejemplo porque él llegó con sus muletas y vestido perfectamente a darnos clase, después de que había estado inmerso en eso. Y nos demostró, sigo con mis clases. O sea, me parece un ejemplo increíble. La profesora de Derecho Administrativo era Clara Castro, la esposa de Jaime Castro. Llegó a dar su clase, después de que ella estuvo a puertas de que también muere. Sí. Entonces, para mí también fue una lección muy fuerte, diciendo la vida tiene que seguir, tenemos que afrontar esta situación. Y ese año, pues, tocó vivir el duelo, no solo en la universidad, sino como enfrentar que yo ya tenía que vivir la carrera de Derecho. Y bueno, logré terminar mis estudios, logré graduarme. Esta oficina en la que estaba también me dio la oportunidad de trabajar en diversas áreas del derecho. Usted sabe que uno patina en los juzgados, patina los asuntos en un despacho y en otro. Entonces, yo muy joven aprendí muchas cosas, ¿no? En diferentes despachos y eso fue una cosa muy positiva. Y bueno, el caso fue que estuve allá como 8 o 10 años. Pero entonces digamos que a los 22 años yo ya había hecho un recorrido Claro. como si hubiera tenido 30 o 32. De manera que cuando yo ya terminé esa etapa, la realidad es que como todo se cumple en ciclos, se me dio la oportunidad de entrar a Planeación Nacional en la época en que el presidente era César Gaviria. Y digamos que yo no hacía parte del kinder, sino del pre-kinder. Sí. Entonces también funcioné como grupo de asesores, todo ese tema que nos tocó de la apertura y se generó una dinámica muy importante porque nuestra opinión contaba. Y entonces ahí conocí otro país desde otra perspectiva, que era a través de los técnicos. Yo en planeación pues era el mosco en leche porque ya todos son economistas, ¿no? La única abogada, éramos 2 o 3. Entonces también relacionarse con otro tipo de profesionales fue una experiencia muy positiva y de todo el país y de otras universidades del mundo. Fue una experiencia fantástica. Yo viví un año ahí de escuela total. Tuve la oportunidad de participar en consejos de ministros, como asesora, por supuesto, pero entonces me dio una visión de lo que era el país enorme. Claro. Y después pasé al Ministerio de Comercio Exterior también como asesora del actual presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos. Nos tocó todo el tema de los acuerdos internacionales de libre comercio con Venezuela y con México. Viajamos, la experiencia de ir como representante del gobierno. Yo, imagínense, una mujer de 27 años, muy joven, con unas responsabilidades enormes. Lo asumimos con toda, como le digo, la entrega. Eran unas jornadas de 20 horas al día. Y lo hicimos y yo creo que eso fue muy positivo. Entonces, pues digamos que yo siempre estuve en la disyuntiva que se iba al sector público, al sector privado, pero entonces pude aprender de ambas Claro, cosas. claro. Entonces fue una lección muy importante y aprendí que en el sector público también uno tiene que trabajar fuerte, también hay que cumplir unas metas. Digamos que esa educación y formación que yo había tenido al nivel del sector privado me ayudó mucho cuando estuve en el sector público y esa ha sido mi directriz en toda mi carrera. Una excelente combinación, claro, lo público y lo privado. Es la doctora Clara Rojas, nuestra invitada en el personaje líder de la semana. Ella es la representante a la Cámara. Muy bien, en el campo privado, en el campo público, manejando asuntos del Estado, en planeación, en el Ministerio de Comercio Exterior. Y algún día pensaba que llegaría quizás a la política porque decía, bueno, el Ejecutivo me interesa, es importante, tengo mi profesión, soy abogada, también le da una gran independencia a esa profesión, pero
el mundo político, ¿cómo lo miraba usted hace algunos años? No, yo siempre lo miraba por la televisión o por los temas, ¿cómo le digo?, académicos, pero nunca me imaginé que estuviera tan en la puerta de la esquina. Entonces, en el Ministerio de Comercio Exterior conocí a Ingrid Betancourt y ahí hicimos una gran amistad y me acuerdo que un día salimos del Consejo de Ministros que nos tocaba pues llevarle la cartera a los ministros, porque esa era nuestra labor y los discursos y la hoja. Salimos, nos tomamos un café y ella me dice, Clara, yo me quiero lanzar a la Cámara de Representantes, porque no te vienes a trabajar conmigo y si quieres mi segundo renglón de cámara. A mí aquello me pareció una locura, pero me pareció una buena experiencia. Renunciamos las dos a nuestros cargos, que a todo el mundo le pareció una cosa increíble, porque ambas eran posiciones muy buenas para ser tan jóvenes, para lo que estábamos haciendo, pero era porque Ingrid tenía muy presente que quería lanzarse a la política, la mamá de ella había sido política, el papá también, entonces digamos que ellos habían salido a buscar los votos a la calle y sabían cómo era eso. Entonces cuando Ingrid me invita, a mí me pareció espectacular. ¿Por qué? Pues porque yo había visto la vida del Estado a través de planeación nacional, que es una óptica totalmente diferente. En cambio aquí era salir a la calle a buscar los votos al discurso de paz pública y fue una experiencia increíble. Entonces renunciamos, tomamos un primer riesgo muy fuerte. El presidente, hoy presidente, en su momento ministro, dijo, si no salen no se afanen, después las volvemos a contratar. Claro, en chiste. Salimos elegidas, ¿sí? Claro. Es que ni en el Partido Liberal pensábamos que pensaban ellos que fuéramos a salir ¿Eso era qué elegidas. año? Eso era en 1992, Correcto. se lanzó el presidente Samper, Sí. fuimos a pedir los avales, nos dieron los avales, no, dijeron estas niñas, porque así nos veían, vaya, consigan los votos, pero honestamente nos dieron el aval, yo creo que sin dimensionar lo que podría ser, pues sacamos la primera votación en Bogotá, y eso también nos dio una gran fuerza. Tuvimos un inmenso desafío que fue todo el proceso 8000, y Ingrid en ese momento mostró un liderazgo enorme, que yo creo que pues hemos tenido muchas diferencias en la vida, las seguimos teniendo, pero igual yo tengo que reconocerle que ella fue una parte de mi mentora política porque me mostró la importancia de tomar posiciones, de asumir unos retos frente a unas situaciones. Y entonces digamos que yo también viví todo el tema del proceso 8000 detrás de bambalinas asesorando a Ingrid en su cámara, porque, o sea, sacamos la curul de ella. Sí, claro. Igual era un logro enorme. Incluso ella me dijo que yo por qué no iba a trabajar a su unidad legislativa. Yo había manejado la campaña, yo salí desgastada porque la campaña es una cosa fuerte. Duras. Pero igual, salimos bien, sin deudas, pagamos todo, que eso también es importante registrarlo. Y ganamos una votación en un espacio en el Partido Liberal increíble. Realmente Ingrid iba convencida de que había que reformar las prácticas políticas, su lucha contra la corrupción era vertical. Yo recuerdo que la primera redacción de Código de Ética la presentó ella, porque ese era un tema que la tenía muy preocupada. Entonces, pues uno va aprendiendo, fíjese. Yo puedo decir ahí honestamente que yo estaba aprendiendo en esa situación. Evidentemente, la carrera que se hace también en la vida con la experiencia. Hablando de ese tema, hay políticos de gran trayectoria que trabajan mucho, que son muy honestos, pero también la clase política se ha visto manchada, se ha visto desacreditada, solamente en los actuales momentos, quizás con pocas excepciones, sino también a través de los años, porque ese descrédito y falta de confianza de muchas personas, de muchos ciudadanos, que se traduce en abstención al momento de ir a votar. O sea, no hay credibilidad en la clase política, aunque hay personas muy importantes léase a nivel local, departamental o nacional. Porque nos falta mejorar el nivel de comunicación. Yo hoy, por ejemplo, estoy muy feliz de que tenemos redes sociales, de que tenemos medios de comunicación más abiertos, de que los medios también han tomado un interés no solo por una persona o un partido, sino también han tomado interés al ver nuestro trabajo por liderazgos diferentes. Yo creo que es un tema de pedagogía, yo creo que realmente la gente como nos ve, pues lo que tiene que es informarse y nos corresponde a nosotros tenerlos totalmente informados de nuestras actividades diarias. Yo ando feliz con el Twitter y con las redes porque la gente, si me quiere seguir, puede saber qué estoy haciendo. Yo creo que eso es algo que en el pasado no se tenía. Y exponer su pensamiento con gran inmediatez, Claro, además, ¿no? y adicionalmente que la gente sepa de viva mano también los obstáculos que uno tiene. Este no es un espacio fácil. Realmente a mí mucha gente me ha felicitado, pero también me dice, uy, pobrecito, ¿en dónde se ha metido? ¿No? Claro. Entonces a mí también me da satisfacción porque veo que la gente también entiende que no es fácil y no es fácil para una mujer
y no es fácil para una mujer en la situación que yo he estado, porque yo he sido a punta de, pues, de ideas que hemos venido Claro, haciendo en la política, de convencer a la gente de una propuesta, de un compromiso por hacer o llevar adelante algunas actividades, por unas actitudes. Finalmente sí se evidente, vota por una persona. claro. Entonces, pues nos corresponde a nosotros llevar la mayor transparencia posible, que la gente sepa en qué estamos, por qué lo hacemos, cuáles son los obstáculos que también tenemos, que obvio los tenemos. Tomó unos primeros retos para entrar a la política en las finales de la década del 90, pero, y ahora en el 2014 también, pero con muy buena suerte, y es usted actual representante de la Cámara. Ya el pensamiento un poco más hacia los últimos meses, cuando usted dice, bueno, además que cuando uno se decide lanzar a la Cámara o al Senado, o le ofrecen un cargo, uno sabe medirse cuánto vale, cuánto pesa, y si puede responder a esas expectativas. En su caso era muy claro por su formación, por su trayectoria. ¿Qué la motivó entonces a venir a la Cámara en esta etapa de este año? Un sentido práctico también, sentido práctico porque recién a mí me liberan, pues yo tuve una maravillosa experiencia realmente que a mí el país en su conjunto me acogió inmensamente. Pero también varios políticos fueron a vernos, entre otros el presidente Gaviria. Dijo, Clara, yo te veo a ti una proyección enorme, yo sé que estás recién liberada, incluso fue a ver a mi hijo, y me dijo, no necesitas tomar una posición. Yo sé que tú en el último tiempo estabas en el Partido Oxígeno Verde, pero si en algún momento decides volver a la política, esta es tu casa. Yo en el momento pues le agradecí y no le di mayor importancia. Cuando ya se presentaron las elecciones en 2010, pues sí me llamaron y sí me dijeron que si quería integrar la lista para el Senado. Y yo pues acepté. Acepté, pero todavía no estaba lista porque venía de un proceso de secuestro y de la selva. Pero igual el ejercicio de recorrer el país, de volver a enfrentarme, me Claro, hizo perder el miedo, ¿sí ve? sí, Porque en porque la política también uno tiene temores y la gente también tiene prevenciones. Entonces ese ejercicio fue muy positivo. Como yo ya había vivido mi experiencia de secuestro, pues para mí ganar o perder no ha sido una cosa que me marque, no, es una sí, oportunidad de participar y así lo asumí. De manera que cuando no obtuve todos los votos que esperaba, pues tampoco me eché a la tristeza de que se había acabado el mundo, ¿no? Pues se me generó un espacio para seguir escribiendo mis libros, para dar conferencias y para participar activamente como activista defensora de derechos humanos por las personas de secuestro y por eso acepté la dirección de la Fundación País Libre. fue en años anteriores cuando estaba en la Fundación País Libre, ¿no? Así es, y eso también me dio una posibilidad de volverme a readaptar al mundo del trabajo, porque piense que escribir libros, pues yo era en mi horario, finalmente es un trabajo aislado relativamente, pero ya entrar en un grupo de personas y estar en constante y permanente atendiendo los medios de comunicación, pues ya es otro nivel de responsabilidad, de manera que yo creo que eso fue un elemento que me permitió calentar motores y simplemente calentar motores para la actividad en la vida normal, llámese en el sector privado, en esta ONG. Y en diciembre simplemente el partido me volvió a llamar y me dijo, Clara, el Senado está lleno y por ahí se están peleando la cabeza de la primera lista. Sí, estaba, ¿se acuerda? El doctor César, Sí, claro. perdón, Horacio Serpa y estaba Juan Manuel Galán. Incluso Miguel Morales también. Sí. Mira, yo qué me voy a poner a pelear con ellos. Seamos prácticos, yo todavía tampoco tengo la capacidad económica, ¿sí? Por más de que tenga algún respaldo de ciertos empresarios para afrontar una candidatura a Senado que es bastante costosa en el país. Entonces me dijeron, bueno, si quieres puedes encabezar la lista de Cámara. Y dije, sí, por Bogotá. Igual es lo que me gusta, es mi ciudad natal. Yo creo que fue un ejercicio también de humildad, fíjese. ¿Sí? Y allí dentro de este importante reto que le da la vida como ser representante de la Cámara y demostrarlo, que lo hará obviamente con lujo de capacidades, ¿en qué enfoca su proyecto político? ¿Qué esperamos los colombianos frente a su actuación en la Cámara de Representantes? Bueno, realmente mis planes de trabajo eran tres. Como defensora que fui de derechos humanos y de víctimas, pues seguir siendo la voz de aquellos que no la pueden tener y por eso he participado de manera tan activa en todo lo que ha sido el desarrollo y seguimiento del proceso de paz. Dentro de ese marco, pues también el seguimiento a la política de derechos humanos. Y por eso ya formo parte de la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes de Derechos Humanos, voy a formar parte de la Comisión de Paz. Pero también hay un reto enorme en temas de mujer, voy a formar parte de la Comisión Accidental de Mujeres. Entré a la Comisión Primera por solicitud del partido, realmente es un gran honor el que me han dado un privilegio de poder entrar a la Comisión Primera, son los temas más importantes Claro. de gobierno y de Estado,
de manera que sigue siendo algo muy importante. Y por supuesto el compromiso por Bogotá, porque la gran queja es que los que llegan como representantes a la Cámara por Bogotá se sienten senadores y no han hecho mayormente nada. Sí, claro. Dicho por ellos mismos, si quieren. Sí, sí, sí. Entonces, mi compromiso era que, pues, generar desde el gobierno nacional lo que dentro de la competencia de los congresistas pudiéramos hacer. ¿A qué nos comprometimos? Hacer el seguimiento a las inversiones que la nación le tiene que llegar al distrito en obras importantes como es el metro, las vías de conexión, en fin, pero también hacer una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá y en eso esperamos presentar una iniciativa de acto legislativo, yo creo que casi la semana entrante. Creamos ya la Comisión Accidental para Bogotá con la participación de todos los representantes a la Cámara por Bogotá, que somos 18, más 7 de Cundinamarca, porque entendemos que el tema ya es de ciudad-región. Y de ciudad-región, claro. Y el otro temita, no, básicamente los tres de bandera son el tema de los derechos humanos y las víctimas, el tema de Bogotá y el tema de mujer. Y por supuesto hay arandelas enormes, porque al lado de la paz pues viene Claro. hacerla posible, que sea duradera, y para eso significa reformas en salud, reformas en justicia, en educación, a pesar de que el presidente nos dijo antes de ayer que no, que esas reformas no se requerían. Entonces pues vamos a estar ahí haciendo control político para ver realmente si los ministros cumplen con las metas, ¿no? Es la doctora Clara Rojas, el representante de la Cámara, nuestra invitada en el personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Muy bien, excelente trayectoria, una gran dinámica y los colombianos esperan a fe que lo logrará mucho de usted en este periodo legislativo. El tema de la paz, el tema del secuestro, el tema de país libre no pueden escapar en los actuales momentos por la coyuntura, por los diálogos que se llevan a cabo en La Habana. Comencemos un poco con País Libre, su experiencia frente también a lo que significa el tema del secuestro, porque según se dice las FARC, o según afirman ellos, no hay secuestrados, pero creo que esto riñe con la verdad. El tema de País Libre, doctora Clara Rojas. Pues que sin duda para mí fue un gran desafío porque en el momento en que yo llego a País Libre, que eso fue en julio del 2012, pues la realidad es que lo primero que revisamos con el grupo de asesores, allá hay un observatorio de cifras, cuando a mí me las pasan de cómo es el comportamiento del primer semestre del año, pues yo veo que hay un incremento leve del secuestro en relación con años anteriores. Y entonces cuando invitan a la rueda de prensa para anunciar que yo he aceptado esta dirección, pues yo de una vez reporto que veo un aumento. Pues es leve, pero lo hay. Si uno quiere hacer el seguimiento en esa época, pues había que decirlo. Claro. Pues eso me sonaron, llegaron rayos y centellas, ¿sí? Y a mí el presidente en los 4 años anteriores nunca me había llamado, me llamó ese día a vaciar. Tanto que yo me sorprendí porque me dijo, pero ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Le dije, presidente, yo creo que ustedes están muy sensibles de que piensan que es que se quiere hacer oposición, pero no es así. Realmente la única manera de solucionar un problema es entendiendo que hay una realidad. Las cifras no son mías, las expide el propio Ministerio de la Defensa, que se nutre de la Fiscalía, de la Policía, de la SIJIN, ¿sí? Usted lo puede verificar, no son cifras nuestras, son oficiales. Pues ahí por lo menos se calmaron un poco. Nosotros seguimos en nuestro desarrollo. En septiembre anuncian que inician el proceso de paz y nosotros inmediatamente yo presenté la posición de que nosotros si va a haber paz y proceso de paz, excelente. Ojalá le sonara la flauta al presidente. Pero siempre pedí que hubiera participación de la mujer, que después se tuvo, y siempre pedí participación de las víctimas que ahora se está teniendo. Estamos en el proceso de verificar, y justamente vengo de un foro, si efectivamente los que ahora elijan Naciones Unidas y Universidad Nacional van a ser los que deben ir. Es la doctora Clara Rojas, nuestra invitada en el personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. El tema de paz es un tema complejo. Muchas han sido las aspiraciones de diferentes presidentes. Esperamos que esta vez se dé, porque pues, en las ciudades se siente la falta de seguridad, pero en la provincia y en el campo por donde pasa la guerrilla, el paramilitarismo, pues la gente es la que sufre y no podemos ser extraños ni alejarnos de esa realidad frente a otros compatriotas que la viven en carne propia. La guerrilla desafortunadamente no ha sido seria en muchas oportunidades y le ha tomado el pelo a los mandatarios. Solamente hay que recordar el gobierno del doctor Andrés Pastrana, la zona de San Vicente del Caguán, que sirvió fue para que la guerrilla se armara y fuera una zona para secuestrados, evidentemente.
¿Qué pasó allí en ese proceso? ¿Qué cree usted que por qué tampoco cumplió? Porque cuando aparece en la televisión el candidato Andrés Pastrana con el señor Tiro Fijo y su toalla, yo dije, no, llegó la paz. Lo pensé para mí, pues con un gran deseo de que llegue, pero quizás muy ingenuamente también. No se dio la silla vacía. Remontémonos un poco a esa situación allí. Pues yo lo que pienso, y eso también lo analicé mucho durante los 6 años que estuve en cautiverio, es que, y tratando de entender como la lógica con la que ellos piensan, ellos realmente estaban convencidos que iban a generar Caquetá, ¿se acuerda? Caquetania era lo que tenían, Sí, estaban muy envalentonados porque en su momento sí estaban militarmente muy fortalecidos. El tema es que allá en los pozos, pues quien mandaban eran ellos, ¿no? Haber sacado, ¿se acuerda? Hasta los jueces de la República y los fiscales, yo pienso que eso fue un desacierto. Si uno mira hacia atrás, todo lo que se les dio pues era cediendo soberanía. Fueron 42.000 kilómetros, ¿se sí, acuerdan? claro, claro, claro. Entonces, pues claro, ellos se sentían a sus anchas. Cuando nosotros nos secuestran, pues el impacto es enorme para nosotros. Yo honestamente nunca pensé ni que pudiera ser objetivo militar, y menos siendo mujer, y menos que les pudiéramos generar alguna preocupación, ¿sí? Como mujeres, ¿sí? Tan jóvenes. Una propuesta, éramos, yo creo que la décimos en las encuestas, Sí. ¿sí? O sea, ¿cuál problema? Mm, pero ellos nos ven o nos veían en su época como un objetivo militar. Entonces, yo creo que estaban muy envalentonados y ellos mismos le hicieron la campaña política al presidente Uribe porque él llegó con mano dura después, pues, a 8 años de su gobierno en el que imponía la política de seguridad democrática. Desafortunadamente, pues él no alcanzó a terminar el proceso porque él nos ofreció que terminaba, ¿no? Por la Sí. vía armada, pero no lo logró. Es que es importante registrar que por ese mecanismo no logró obtener la paz. Y en los actuales momentos, pues la aspiración del presidente Santos era que se firmara la paz, que posiblemente, y lo dijo hace algunos meses este año, y ahora salen los señores de La Habana diciendo que no, que este año tampoco les alcanzará el tiempo. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es su sentir? Porque ellos tienen, lo que le decía, un poco la lógica, a ellos les interesa más es dilatar el proceso porque con eso de alguna manera creen que ganan más, ¿cierto? Pero yo lo que le diría es mandarles el mensaje a ellos de que es que nos tenemos que sincronizar el mismo reloj para todos, ¿sí? Si estamos tan preocupados efectivamente por las necesidades sociales, pues necesitamos firmar este acuerdo y ellos entregar las armas este año. ¿Por qué? Pues que eso dará mejores posibilidades a las personas que necesitan realmente llegar a las ayudas sociales que necesitan. Entonces yo creo que es como responderles también, es que a veces aquí también hay que responderles, oye, no señor, es que el reloj todos es lo mismo, ¿sí? Claro, claro, claro. ¿Cómo se dice? El Greenwich para ellos es diferente que el nuestro, Sí. no. Tenemos que realmente sacar este proceso, comprometerlo, presionarlos y por supuesto generar los espacios que se requieran, pero hacer todo el esfuerzo de que en Navidad por lo menos tengan un acuerdo firmado, ¿no? ¿Dónde encontrar la fortaleza para ese proceso de paz? Porque si bien los jefes de la guerrilla obviamente la firman, que es nuestro deseo, pues usted sabe que desafortunadamente hay colombianos que no tienen los mejores elogios por sus conductas, obviamente, y que posiblemente lucrados de un negocio como el narcotráfico, como el secuestro, pues puedan continuar por allí. Aspiramos a que eso no, pero no sería con el tiempo algo difícil de asimilar. ¿Qué podría pasar allí? No, yo creo que sin duda la gran fortaleza del proceso de paz depende de Colombia, de decir con claridad que quiere. Y en ese mire que las víctimas hemos apoyado mucho. Queremos paz, pero también la queremos con verdad, la queremos con reparación, con garantías de no repetición. Yo creo que la sociedad civil también puede hacer una marcha. Las fuerzas vivas del país tienen que hacer pronunciamientos constantes de rechazo a los actos terroristas. Eso no tiene otro nombre. Son actos terroristas, ¿sí? Lo que ha pasado ayer en el oleoducto Bicentenario, imagínense el desperdicio de petróleo, lo que eso significa para una región como Arauca, perder las regalías, el dinero que le genera, poder generar más colegios, más carreteras en esta región. Yo creo que rechazo unánime, cada vez que pase algo de esto, rechazo unánime. Somos muy pocas las voces que nos levantamos a hacer estos rechazos. Increíble que seamos nosotras algunas de las víctimas. Mire, yo en eso nunca he dudado. Siempre rechazo este tipo de actos porque me parece que eso no corresponde. Y lo otro, pues unirnos en un voto de lograr una cohesión social, porque claro, uno entiende los del centro problemático, como les decían ayer en la Luciérnaga, que me causó tanta gracia. No, con todo el respeto del centro democrático.
Eh, Sí, pues, a mí me parece que pueden hacer una postura crítica, pero se trata es de generar cohesión social a que apuntamos a la y paz. facilitar Ya también. tuvimos 8 años en que todo el país estaba alineado y nosotros estábamos en la selva como cañón, ¿sí? Teniendo que aceptar que el presidente Uribe no quisiera acuerdo humanitario, ¿sí? Y tratar de aguantarnos los operativos militares porque era el dilema. Entonces estamos en la selva, ¿sí? Claro. Ese era el camino y estamos todos alineados, quisiéramos o no, pero estábamos alineados en torno a una política. Yo creo que lo propio ahora es alinearnos todos a favor de la paz, por supuesto, exigiendo y haciendo estos rechazos que se necesitan hacer, pero alineados en lograr cohesión, porque fácil no es. Yo creo que todos los de esta mesa tenemos que cantar una misma voz y por eso pues invitar a los colegas del Centro Democrático a que ellos también sean generosos, ¿no? A no hacer una oposición por hacer sin argumentos y sin situaciones. Ayer vi, por ejemplo, en la Cámara de Representantes que presentaron una proposición de constancia de que la situación de seguridad pues había decaído. Yo pienso que hay cosas que pasan, pero tampoco se le puede dar resonancia a los grupos de la FARC porque sí, porque le están haciendo ese juego a ellos, ¿cierto? Evidentemente. Entonces, pues yo creo que en eso también tiene que tener, ahí sí como dice el doctor de en la calle, síntesis, esa es la palabra clave. Entonces, sí, lograr mecanismos de cohesión y en eso los medios nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque es hablar, hablar todos los días de los problemas, de las metas que queremos. Hablar de estos temas nos une como familia colombiana que somos. Por lo menos han tenido una agenda la cual ellos dicen van cumpliendo punto por punto. Esperemos que al final de la jornada esto sea positivo. Las víctimas del conflicto, doctora Clara Rojas, como es su caso particular, ¿qué lectura le dan a este nuevo escenario que plantea el encuentro con la guerrilla de las personas que han sido víctimas de la guerrilla? Sí, hay una preocupación enorme porque después de toda esta inmensa convocatoria que han hecho a través de estos foros regionales de Naciones Unidas, pues llegaron al punto en que van a escoger a los 60 y resulta que ahora no van a publicar quiénes son, es que por razones de seguridad. La realidad es que los que hemos visto que somos víctimas de la FARA, ninguno han llamado para decirle usted viaja el sábado a La Habana. Entonces, lo que nos sentimos es totalmente excluidos, ¿no? Cuando yo diría que este es el momento de las víctimas de la FARC. Entonces, para evitar suspicacias, porque lo que se trata es que si se ganó un puesto en la participación por parte de las víctimas es que sea totalmente transparente, que digan quiénes son, qué garantías tienen ellos, qué se espera de estas conversaciones, que sean públicas, que permitan también el acceso a los medios de comunicación que son nuestros grandes aliados, ¿no? Claro, hubo unos foros en estos días pasados en Cali, en Villavicencio, en Barranca Bermeja, en Barranquilla. ¿Qué sabor le dejaron los mismos? Pues que realmente la participación de las víctimas de las FARC sigue siendo minoritaria a pesar que empezaban con una participación de una persona, después con 15, después 60 y en el último 200 personas. Pero pues frente a unas cifras enormes de más de 200.000 víctimas, pues sí, esto no es ni el 0,1 de representación. Pero a mí lo que me duele es que dado el mecanismo que implementaron hayan logrado como a etiquetar, ¿no? Entonces son las víctimas del Estado, las víctimas de los paramilitares, las víctimas del BACRIM, y eso es un error. Las víctimas todas merecemos respeto, todas reconocemos reconocimiento, por supuesto generar el mecanismo de cohesión entre nosotros, porque es que el común denominador aquí ha sido un dolor infinito, ¿sí? Entonces, me parece que el mecanismo como lo plantearon fue mal planteado porque si solo dan unos cupos para unos y unos para otros, pues está mal planteado desde el principio. Claro. Entender que abrir a este universo de víctimas, sí, yo no entiendo las víctimas de los paramilitares que van a hacer allá. Si es que ellos ya han tenido dentro del marco de justicia y paz 7 años de cumplimiento de la ley de justicia y paz, 300.000 postulados, ¿sí? Toda una jurisdicción de jueces especializados para atenderlo, audiencias públicas. No entiendo tampoco qué van a hacer los de las BACRIM, tampoco entiendo los de las víctimas del Estado, porque es al Estado el que aquí le corresponde atender todos sus reclamos que son totalmente legítimos. Pero sería muy importante que usted estuviera en esa comisión, no solamente por su claro pensamiento, sino porque además usted fue una víctima, duró prácticamente o estuvo 8 años secuestrada y es un testimonio de vida, no solamente por ese tiempo que pasó allá, sino también por su intelecto y de la forma como usted puede nutrir positivamente ese proyecto. Pues yo he dicho que yo soy un soldado al servicio de la causa. Mi interés ha sido no en lo personal, porque yo me siento agradecida con Dios de que estoy viva,
de que poder recuperar a mi hijo. También soy consciente de que no tengo ninguna pregunta que hacerle a la FARC. Ellos no me van a poder recuperar mis 6 años de vida que estuve secuestrada. No me van a poder recuperar los 4 años que estuve separada de mi hijo. No nos van a poder recuperar ni a él ni a mí las secuelas físicas que nos quedaron y quizá emocionales. Eso no va a poder pasar. Entonces, yo soy una mujer muy práctica. Más bien prefiero es que se comprometan a que no van a repetir, a que entreguen las armas, a que cumplan ya y a generar espacios que como congresista me corresponde a todas las víctimas que hoy tienen necesidad de ser escuchadas, a las mamás que tienen todavía 15 años con sus hijos desaparecidos o secuestrados, ¿sí? A las víctimas que han sido de masacres, de reclutamiento forzado, a todas estas personas abrirles el espacio si quieren que los acompañemos a nivel de acompañamiento, por supuesto. ¿Hasta qué tanto, doctora Clara Rojas, puede funcionar esa frase de perdón y olvido cuando obviamente las personas, las FARC, toda la violencia ha matado a los padres, a las madres, a los hijos, a los esposos, a los hermanos? O sea, ese es un dolor que deben llevar las personas muy fuerte. No sé si se confunda con el rencor, pero ¿cuál es ese sentimiento que usted tiene? No sé si perdonar o olvidar es muy difícil porque pienso que a la memoria revienen en muchas circunstancias, pero frente a esas palabras. Yo le diría que yo vengo haciendo mi ejercicio de perdón incluso antes de que me liberara. De pronto es por eso es que me he podido rehabilitar, si lo pudiéramos así tan prontamente, porque honestamente no guardo rencor en mi corazón. Le pido a Dios por esta gente para que le dé como la apertura y el discernimiento de corazón y de mente para que ellos también sepan reconocer que han causado un inmenso daño. El perdón es una actitud individual. Entonces, pues uno no puede decir por decreto, por ley, a todas las víctimas que perdón. No, se tienen que generar las circunstancias para que cada persona vaya haciendo su proceso personal individual, de que se vaya sintiendo bien y diga, oiga, sí, este rencor y esta cosa no me sirve para volver a hacer mi proyecto de vida. De manera que yo lo que quería es generar esas circunstancias y por supuesto si los de la FARC dijeran, oiga, me duele, le pido perdón. Sí, es como los novios. Sí. Tan lindo es cuando vuelven con las flores, ¿sí? Cuando vuelven con un te quiero, que te invito a comer, lo que quiera, pero eso es lindo. Igual aquí, oiga, estoy arrepentido con Colombia, me duele haber visto todo, eso no les cuesta nada. Claro, y además que no lo vuelvan a repetir, ¿no? No, por supuesto, Sí, y que porque entreguen si no, las armas, no claro. es que si no me gusta, no, no, que hagan una gran fundición, una gran estatua por la libertad, por la concordia, por... Claro. Y a esas dos frases que le mencionaba hace algunos momentos, se unen otras tres que son verdad, justicia y reparación. ¿Y allí cómo estamos? Pues a mí lo que más me interesa en los temas de reparación es en el cumplimiento de que no repitan, ¿sí? Hay tantas personas que necesitan que lo reparen económicamente que se puede hacer. Que lo reparen en el término de darle verdad, por supuesto. Porque hay personas que le dicen, oiga, es que le vamos a dar verdad, pero necesita una reparación económica. O al contrario, hay gente que así le den la plata, le interesa saber que ha sido su ser querido, poder hacer su mecanismo de duelo, que lo traten con dignificación. Entonces, yo creo que es un proceso. Hay que reconocer que el gobierno ha avanzado con su ley de víctimas y su alta consejería para las víctimas. A mí ayer me preocupó mucho el anuncio que hizo el presidente porque yo no sé si la Consejería de Derechos Humanos va a unir las víctimas o cómo es eso. Sí. Porque algo que venía funcionando también, venirlo a subsumir con el nuevo Ministerio de la Ciudadanía, que es el que se va a encargar de los reinsertados, ¿sí? A mí eso me preocupa, pues esos anuncios como así, sin haber dicho al Congreso cómo es esta reforma. Debe existir una mayor claridad en los temas, ¿no le parece? Totalmente. Y mayor transparencia. Sí, ¿no? claro. La doctora Clara Rojas es nuestra invitada en el personaje líder de la semana. Hemos tratado muchos temas interesantes, hemos sabido de su vida, de sus desafortunados momentos cuando fue secuestrada, de sus grandes experiencias y logros profesionales. Y en los actuales momentos, ¿cómo se siente? No, me siento bien, me siento agradecida con la vida, me siento bendecida porque tengo la posibilidad de compartir con mi hijo, de tener un hogar sencillo pero agradable del cual puedo disfrutar. Me siento una mujer feliz, plenamente satisfecha a nivel profesional, con todo el entusiasmo y energía por trabajar. Yo creo que estoy viviendo un momento, darle gracias a Dios de que tengo esa oportunidad. Reconfortante para una mujer siempre en la vida y agradecida con Dios, un hijo como Emanuel. Así es. Y también tenerlo tan lindo y tan sensible, ¿no? Y ya tan decidido, mamá, yo tengo derechos. Sí, agradecida, esa es la realidad. ¿Cómo ve el futuro de nuestro país, doctora Clara Rojas?
Pues sin duda nos tocó un momento todavía turbulento, fíjese, pero yo quiero mucho a Colombia, realmente aquí cada vez que uno viaja, pues ve gente tan valiosa, tan echada para adelante, ¿sí? El desarrollo que ha tenido, incluso en este momento que estuve tan en campaña, no solo para mi campaña a la Cámara por Bogotá, sino cuando tuve la oportunidad de acompañar al presidente de otras regiones del país en la campaña de la presidencia, la gente cómo lucha, cómo quiere salir adelante, cómo quiere participar, los paisajes. Aquí tenemos tantas Sí. cosas tan lindas. Yo creo que este país vale la pena, sigue valiendo la pena y yo creo que estamos es dando pues una posibilidad de abrir un escenario diferente que es el de la paz. Ojalá se pueda concretar, ¿no? Ya nos los decía usted hace algunos momentos a propósito de sus banderas en la Cámara de Representantes, que son banderas de gran carácter nacional, como representante que es de Bogotá. Y cómo ve a nuestra ciudad, nuestra Bogotá tan querida, pero un poquito como desajustada en algunos temas, ¿no? Sí, pues yo creo que todo lo del alcalde ha sido desafortunado. Incluso, fíjese, yo en campaña fue una de las primeras que dije que ojalá diera el paso a la izquierda o al costado, fue no a la izquierda porque él ya está bastante a la izquierda, no, al costado. Después vino todo este tutelatón de más de 300 que yo creo que a todos nos dejó desconcertados. Finalmente, pues aceptar que está ahí. Y yo incluso tuve el gesto la semana pasada cuando me lo encontré decirle al alcalde, estamos hoy aquí como representantes, ¿sí? Estamos queriendo impulsar una reforma legislativa de la mano juntos, yo creo que vamos mejor. Si queremos realmente Bogotá, me llamó la atención cuando me dijo, sí, Clara, nosotros sí necesitamos la ayuda de los representantes en esto. Entonces nos comprometimos a trabajar juntos. Yo me comprometí a invitarlo al Congreso para esta sección, comisión accidental y por supuesto trabajar sobre la ciudad, qué reformas legislativas necesitan para su mejor administración. Y si él va a ser el alcalde por un año y medio más, pues acompañarlo en lo que se pueda. Sí, hay que colaborarle. No, por supuesto. Ahora, si hay investigaciones en curso, pues que sigan, ¿sí? Lo que toque, eso le corresponde a la justicia, no me corresponde a mí. Yo no soy juez, no tengo los elementos de juicio. A mí me corresponde hoy, donde estoy, es generar los elementos para que la ciudad funcione. Y a eso estoy totalmente comprometida. No traté muy profundamente su secuestro. Entiendo que no es bueno retomar esos tiempos pasados y que usted ya ha continuado hacia la hoja siguiente, pero 8 años secuestrada, ¿qué dejan esos 8 años? Pues yo le diría que una experiencia de vida enorme, fíjese. Incluso a veces cuando a veces se calienta un poco el ambiente político, yo hoy les decía a mis compañeros de bancada, oiga, después de que uno ha pasado tantas cosas, pues tomemos las cosas con calma, que si pasa una decisión u otra igual al día siguiente vuelve a amanecer. Yo le diría son experiencias de vida, un reconocimiento enorme por lo que significa el valor a la vida, el valor a la libertad, el amor a la familia, el amor a los momentos sencillos, ¿sí? La delicia por tomarse una agüita aromática hecha con cariño, ¿cierto? Por repartir con la gente, por tener una conversación con los amigos. Yo he aprendido a valorar las cosas en lo sencillo y por eso me siento una mujer feliz. No soy una mujer ambiciosa, ¿no? Vivo mi presente con los recursos que tengo, los disfruto. Eso lo aprendí en cautiverio, donde no tenía ni comida ni sustento, estaba totalmente aislada, privada de mi libertad. Lo que más valoro para la vida es la libertad. Y lo que más quisiera para los jóvenes que me están oyendo, y esta mañana lo tuve en una universidad que estuve con ellos, es que entiendan que la libertad es un valor enorme. Lo que nosotros estamos aquí trabajando es para que lo que tuvimos que padecer no les toque padecer a ellos. Y entiendan lo que a ellos les llegó entre comillas gratis, ¿sí? Es que hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo a medida de hacer seguimiento, de participar, de que ellos mismos se fortalezcan a educarse para participar en la vida política, a que elijan, a que voten, así sea en blanco, como quieran, participen, porque eso es lo que nos permite mantener una democracia que a la final es la que queremos que prevalezca. ¿Qué le dice la doctora Clara Rojas a las personas que desafortunadamente están en cautiverio en los actuales momentos? Sé que nuestras estaciones por su potencia llegan muy lejos, pero ¿cuál sería su mensaje? No, pues que ellos nunca pueden perder el espíritu de la esperanza, ¿no? Del cariño, de saber que tienen seres queridos de este lado, que incluso hay instituciones y gente dedicados a bregar a ver ellos dónde están y quién los tiene. Yo creo que uno nunca puede perder eso. Yo lo que más le agradezco a mi mamá es que ella siempre le dijeron que yo estaba muerta. Y ella siempre perseveró en que podía estar viva, ¿sí? Entonces, igual, ellos están allá en la selva donde puedan estar, nunca pierdan la esperanza de la vida. Que aquí los que estamos acá bregamos porque ellos no la pierdan, porque mantengan la fortaleza
y al final eso es lo que uno lo saca adelante. De manera que un inmenso abrazo y cariño fraternal, ¿no? Porque es lo que uno puede enviar con el mayor cariño y sepan que desde aquí pues los queremos, a muchos no los conocemos, pero acompañamos a su familia en su dolor. Mañana estamos invitando a una misa en la Capilla del Sagrario, en la Plaza de Bolívar, porque sabemos que muchas personas no van a poder ir a La Habana, pero no nos vamos a dejar abrir. Lo más fuerte es la oración, es el saber, así uno no tenga noticias de su ser querido, saber que lo aman, saber que son parte de esta sociedad también, de que no han perdido sus derechos y que cuando vengan aquí se los está esperando para que vuelvan a ser ciudadanos con todos sus derechos. Ha sido muy grato dialogar en el personaje líder de la semana con la doctora Clara Rojas, una gran abogada de nuestro país, actual representante a la Cámara, y una mujer en la cual Colombia tiene fincadas grandes esperanzas. Ya la han escuchado ustedes. En esta entrevista no hemos querido tratar mucho ese tema del secuestro, pero sí su importante visión y ese ánimo y esa dedicación que piensa ponerle en los próximos meses aún más en su labor legislativa. Doctora Clara, siempre bienvenida y muchas gracias. No, mil gracias a ustedes. Realmente ha sido un placer este conversatorio. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Melodía, a su programa de Radio Líder. Y les repito, es un gran honor haber tenido esta oportunidad. Gracias a usted. La doctora Clara Rojas González, personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Este programa se originó en Melodía Estéreo 730M y en www.cadenamelodía.com. Soy Gerardo Páez Mejía. Por su atención, gracias y hasta una próxima oportunidad.